Le damos la bienvenida a nuestras respuestas sobre el webinar de abril. Este es el segundo video. Si no fuiste al primero, si no lo viste, ahí está el primero en este canal de YouTube. Es una respuesta a cada pregunta que no pudimos responder en vivo. Respondemos muchas, pero nos quedan algunas. Estamos Rodali y yo. Rodali Santana trabaja conmigo hace 14 años y fue banquera por 25 años, gerente de un banco importante en la República Dominicana. Por lo tanto, aprovecharé también todo su expertise cada vez que sea necesario. Y sin más dilación, por favor, Rodali, la primera pregunta. Muchas gracias, Diego. Dice la primera pregunta en este segunda oportunidad, un asistente anónimo. Tengo un apartamento el cual debo. ¿Podría venderlo aunque esté hipotecado? Sí, claro, lo puedes vender, pero tienes que ir al banco para que te den las instrucciones de qué hacer primero y qué hacer después, porque tienes que saldar esa deuda que tienes con el banco. O sea, es venderlo, pero antes de poder pasarlo a nombre de otro, tienes que saldar en el banco porque recordemos que ese inmueble tiene una hipoteca y esa hipoteca es sobre el inmueble y si ya no va a ser tuyo, el banco no tiene esa garantía. Es cuestión de ir, preguntar qué va primero, qué va después, pero sí se puede. Es cuestión de autorizarlo todo. Interesantísima la siguiente pregunta, Diego. Dice Ángela Méndez. Si el alquiler de un apartamento financiado es menor que la cuota de pago, ¿se podría hacer la inversión? Sí, podemos hacer esa inversión porque es interesante siempre entender que la cuota que yo pago es una parte de interés y la otra es devolver el capital. Todo lo que yo ponga por encima de lo que es el interés es devolviendo el capital y es un ahorro. Si yo pago parte del capital, estoy ahorrando dinero. A veces uno piensa, no, porque la cuota es muy alta, la cuota yo tendría que poner parte, no vale la pena, pero si no tengo el inicial suficiente para que la cuota sea lo que yo debo, lo que yo recibo de alquiler, tengo la opción de poner yo parte de lo que ahorraría para juntar ese capital para que el inicial sea suficiente y la cuota de. Es adelantar la compra y con eso estoy evitando que el inmueble suba de precio, suba de valor y yo entonces tenga que buscar todavía más dinero. Esto se vuelve un círculo vicioso. Lo ideal sería que fuera el alquiler el que pagara la cuota, pero si estoy pagando más una parte yo, lo que lo veo es como un ahorro que estoy haciendo. Raibel Tavares pregunta. Respecto a tomar un préstamo para invertirlo en un producto financiero, ¿sería provechoso o no esta temática si se invierte a una tasa más alta de la que se paga? Es casi imposible, por decirlo así, recibir una tasa más alta en inversión, en una inversión normal, de lo que estoy pagando de préstamo. En las instituciones financieras esto está bien calculado. Si me voy a hacer un negocio, ya es diferente. A veces uno cree que es una inversión y es un negocio. En el negocio yo voy a trabajar. Y si es dárselo a alguien para que lo convierta en oro, entonces mucho cuidado porque eso casi siempre termina mal. Lo ideal es calcular bien y uno tener el ahorro para ese dinero invertirlo. Casi nunca va a cuadrar y a veces la diferencia que uno puede obtener de una inversión sobre digamos, un préstamo que es bastante bajo puede ser tan poco que realmente no vale la pena. Lo ideal para mí sería tomar un dinero que yo pagaría de cuota y con eso convertir mi ahorro, hacer mi ahorro y convertirlo en inversión. Quizás, Diego, la persona trabaja en una institución financiera que a veces tienen unas oportunidades para sus colaboradores que resulta interesante, pero es como dices. Dice también por aquí Mari Félix, ¿mejor tomar un préstamo para una vivienda o para un vehículo? Siempre y cuando vayas a utilizar el vehículo para producir dinero, bueno, vamos a ponerlo uno al lado de otro. Pero si es para usarlo los dos, yo prefiero la vivienda, porque la vivienda toma valor, etcétera. Ahora bien, si no tienes en qué movilizarte y todo lo demás, tal vez el préstamo primero sería para el vehículo, movilizarte, aumentar la calidad de vida y luego entonces poco a poco hacer el inicial para convertir ese inicial en un apartamento, en una vivienda propia con todas
los temas y requerimientos que tiene eso con el cuidado adecuado para que uno no se meta en una camisa de 7 varas, como decimos en República Dominicana, o sea, en algo que me vaya a poner a mí a tener cada vez menos dinero porque me metí en un problema. Carolina Abreu pregunta, ¿en algún momento se puede salir del buró de crédito y cómo? No te recomiendo salir del buró de crédito, porque el buró de crédito es simplemente un reflejo de cómo está tu crédito, tu reputación financiera, tu reputación de crédito. Tú pagas bien, estás con una deuda manejable, entonces tu buró de crédito te está diciendo o le está diciendo al mundo, mira, esa persona tiene una buena reputación. Lo que preguntan la mayoría de las personas con relación a esto es salir de una mala reputación del buró de crédito. Y eso sí se puede, tomando deudas que pueda pagar, pagando a tiempo, reestructurando deudas. Ahí en el video anterior, Rodali explicaba cómo muchas instituciones financieras tienen productos específicos para reconstruir ese crédito. Y no es que vas a salir porque teniendo un número de identificación, en República Dominicana la cédula de identificación, siempre estarás en el buró de crédito, ya sea con mala reputación, con intermedia o con muy buena reputación. Lo ideal no es no estar, sino estar con una buena reputación. Asistente anónimo dice, ¿son recomendables las tasas fijas a 20 años en préstamos hipotecarios para vivienda propia? Yo no la tomaría a 20 años porque pienso siempre que tomo un préstamo a 20 años para hacerle abonos y ya después de 3 años, 4 años pagando una tasa fija, ya por lo regular mi ingreso ha subido que yo puedo pagar más, ya sea haciéndole abonos o ya sea aumentando la cuota. Por lo tanto, dejarla fija a 20 años me va a costar más. Hay que entender que una tasa fija a un año vale, es una cantidad. Si la fijo a 3 años, me va a subir la tasa, a 5 años me sigue subiendo, a 10 años me sube y a 20 años me va a subir más todavía. Por lo tanto, prefiero una tasa fija a 10 años y tratar de pagar en 15 o menos de 15 años y de esa forma estoy ganando dinero porque no estoy pagando por una tasa mayor por haberla fijado a 20 años. Roberto Valdera pregunta, si tengo varios préstamos, ¿es factible tomar un préstamo mayor para pagarlos? Sí, no le llamaría un préstamo mayor. Si yo debo uno, uno y uno, son tres, tomo un préstamo por tres, no uno, uno, uno y tomo un préstamo por cuatro. Sería aumentar lo que voy a pagar y aumentar mi crédito sin necesidad. La idea cuando uno consolida las deudas es tener una sola deuda con una tasa menor a las otras y de esa forma yo puedo pagar una sola cuota mucho menor o parte menor que lo que estaría pagando de tres cuotas. Si a una yo le pagaba 5, a la otra 5 y a la otra 5, hace 15, trato de consolidar con una tasa menor y pagar tal vez 12, tal vez 11, tal vez 14, pero pagar menos con las tres y poner un tiempo que sea adecuado para mí, porque tal vez esas 3 de 5, una se vence en 3 años, la otra en 5 y la otra en 7. Tal vez yo puedo lograr que entre las tres venzan en 5 años, en 6 años con una cuota menor y estoy más acomodado y puedo salir de esas deudas fácilmente o más fácil que teniendo tres deudas separadas. Mari Félix, con temor, pregunta, ¿y si la vivienda se deja de alquilar o el inquilino no puede pagar? Esto es muy importante. A mí me pasó con dos de las viviendas, no, con una vivienda que el inquilino dejó de pagar. En Alemania hay leyes que protegen mucho al inquilino, pero también hay leyes que protegen al dueño. Y pude salir de esa persona, pero me costó porque se declaró en quiebra, etcétera. En República Dominicana, lo primero que yo hice cuando fui a alquilar esa segunda vivienda que yo alquilé a nivel mundial, o sea, primera en Alemania, la segunda fue en República Dominicana, lo primero que hice fue buscar un abogado. En Alemania hay unos contratos que son obligatorios y uno los busca y no tiene que buscar mucho, está protegida las dos partes, pero en República Dominicana cada uno hace su contrato y lo que hice fue buscar un abogado.
zapatero a su zapato. Yo me voy a ganar mi dinero en la parte financiera, eso es lo que yo sé, pero el abogado fue que me protegió, mi abogada de planta me hizo un contrato adecuado para mí, que me protegía a mí sin dejar de estar en la ley, tenía que estar en la ley sobre la protección que tiene el inquilino y además sin perjudicar al inquilino. No era que yo quería sacarle provecho, sino protegerme. Me sirvió mucho en un momento que el inquilino canceló el contrato creyendo que podía cancelarlo para fin de mes y dejarme a mí en el aire y cuando se dio cuenta tuvo que pagar varios meses más porque yo tenía que tener tiempo para todo, además de que tuvo que hacer todas las reparaciones, dejarme la vivienda exactamente como yo se la había entregado y todo eso me protegió. Por eso, zapatero a sus zapatos siempre nos puede pasar, pero si nosotros tenemos un buen contrato con un buen abogado que nos lo haga, estaremos un poquito más protegidos. Y lo más importante es saber buscar al principio ese cliente que se va a quedar en nuestra vivienda que vamos a alquilarle. Son muchos temas, muchos puntos, pero no es para no hacerlo, sino realmente utilizar ese sentimiento, esa emoción del temor para protegernos de lo que tememos. José Collado pregunta, ¿todos los préstamos permiten que pagues un monto mayor a la cuota establecida? No, no todos los préstamos lo permiten, tampoco todos los préstamos permiten abonos, es cuestión de ver el contrato antes de tú meterte en eso. Si vas a tomar un préstamo por 2 años, por un año, tal vez no es tan importante hacer esos abonos, pero un préstamo hipotecario sí es importante que puedas hacer abonos, por lo tanto tienes que ver bien tu contrato antes de meterte en él. Marinelvi Pichardo dice, si ya tengo préstamos recientes y quiero unificarlos para pedir una línea de crédito, ¿qué me recomienda? Te recomiendo que tomes en cuenta que muchas veces los préstamos tienen una tasa menor que la línea de crédito. Y si no es para un negocio, no tiene sentido tener la línea de crédito, a menos que tú estés recibiendo dinero, digamos, para explicar un poco lo de la línea de crédito. La línea de crédito yo tomo un monto, voy a decir, de $5,000 y yo puedo pagar, si la línea es de $5,000 y yo tomé 4,000 y recibí un dinero 2,000, pago esos 2,000 y ya inmediatamente quedan liberados 3,000, pero no solamente eso, sino que solamente voy a pagar intereses por los 2,000. Es como hacerle un abono importante a un préstamo. Pero si yo lo que voy a estar pagando cuotas, posiblemente los 3 préstamos que tienes son más adecuados a tu realidad que a la realidad de alguien que está haciendo negocios y recibiendo dinero de un momento a otro que le conviene más la línea de crédito. La línea de crédito no es para préstamos normales, sino para negocios principalmente, que es más conveniente. Y si quieres, si me permites, para adicionar un poco, en ocasiones ese financiamiento que es a cuotas para amortizar mensualmente al capital de esa deuda tomada, tiene que ver mucho con la finalidad. ¿Qué estás comprando? Puede ser negocio, porque yo puedo comprar un vehículo para negocio, pero no es lo mismo comprar el vehículo para negocio que comprar inventario para mi negocio, por ejemplo. Entonces, es muy importante que la finalidad del crédito me otorgue el plazo y el tipo de préstamo que uno va a tomar. Dice también esta noche María Vergara, ¿cómo puedo negociar un préstamo hipotecario? Yendo al banco y yendo a otros bancos y ver cuáles son las condiciones que hay en el momento, conociendo lo que es tasa de interés, conociendo lo que son tasa fija, cuánto tiempo, conociendo qué intereses están en el momento, si están altos, si están bajos, siguiendo a Diego Sosa por las redes, por todos lados, Diego Sosa Sosa, para que estés enterada de cómo están realmente las tasas en el momento, si van a subir, si la tendencia es a la baja y todo eso. Es tener toda la información, ir al banco y decirle, mira, vamos a negociar. Saber que tienen diferentes tasas a diferentes periodos, diferentes tasas si el periodo es fijo, si no es fijo. Todo eso tienes que saberlo para poderlo negociar con tu institución financiera. Ella misma pregunta, si tengo un dinero ahorrado, ¿es mejor pedir el préstamo completo y abonar al capital el dinero ahorrado o restarle los ahorros al saldo pendiente y luego pedir el préstamo? Bueno,
Yo no conocía esto, pero gracias a Rodali, que cuando estábamos viendo las preguntas, me explicó por qué la pregunta, pues yo no la entendía. Y dije, Rodali, ¿por qué esta pregunta? Y me dice, lo que pasa es que a veces uno va al banco y y el del banco te dice, no, tómalo todo y después le abonas al capital ese ahorro que tienes. No le veo beneficio por ningún lado. Yo te diría, mejor utiliza parte de tu ahorro, no te quedes sin liquidez, utiliza una parte de tu ahorro, quédate con un poco de liquidez y toma la diferencia prestada. Para mí no hay vuelta. El del banco, claro que se va a beneficiar porque va a colocar un préstamo más grande, pero tú como usuaria, de verdad, reduce todo lo que puedas el préstamo, toma el préstamo solamente por lo que necesitas y no te quedes sin liquidez. Esa es mi recomendación siempre. Jefferson Espinal pregunta, ¿puedo hacer un préstamo personal, por ejemplo, de 100,000 pesos y luego prestar ese dinero? Sí, claro, es un dinero que vas a tomar como capital de trabajo, con mucho cuidado, siempre vas a tener que pagarlo. El banco te lo va a prestar siempre y cuando tú tengas un ingreso que justifique que vas a pagar la cuota. Sería como quien dice, iniciar un negocio sin tener el dinero, utilizando el dinero de otros, sin haber ahorrado. Y ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Si no has ahorrado esos 100,000 pesos hasta ahora, tienes que cambiar tu estilo de vida, cambiar tu mentalidad para comenzar a ahorrar, porque ya te diste cuenta que no tienes el dinero para hacer un emprendimiento y quieres hacer el emprendimiento. Ya de lo que es el negocio, ese emprendimiento, de prestar dinero, ya te dejo por delante ver todos los inconvenientes de que la gente no te pague, de que la gente, todo eso lo tienes que ver por otro lado. Tu pregunta sobre si es posible tomar un préstamo para prestarlo, tu garantía eres tú. El banco no te va a decir, no, tu garantía está bien, que lo vas a tomar para prestarlo a otro. Si le dices eso, muchos bancos te van a decir que no te van a prestar. Lo importante es que tú sepas que de tus ingresos puedes pagar la cuota que te van a generar esos 100,000 pesos dominicanos que estás diciendo que vas a tomar prestado. Jesús Mejía dice, antes de emprender un negocio, ¿cuánto debería ser el promedio o el monto que debo ahorrar a modo de colchón para el negocio? Qué bueno, todo lo que puedas, todo lo que quieras, no te puedo decir yo el monto, ni siquiera un porcentaje. Tú tienes que decir qué tan importante es para mí arrancar ese negocio, hacer ese emprendimiento y vas a decir, ok, pues dejo de salir, dejo de fiestar, no vas a dejar de comer, pero no voy a comprar un vehículo de tal gama, no voy a comprar un teléfono de gama alta, todo eso que te puedas economizar es lo que yo llamo una gallina. Ese dinero lo vas a utilizar para un negocio que vas a hacer crecer. Por lo tanto, todo lo que puedas y decidas, porque tal vez tú dices, no, yo no quiero dejar de salir, no quiero dejar de hacer esto, entonces vas a tener menos dinero para ese emprendimiento y lo vas a tal vez a posponer para el inicio porque no tienes el dinero suficiente. Si dices, mejor lo cojo prestado, bueno, calcúlalo bien porque te puedes quedar en el camino sin aire por tomar ese dinero prestado. Julio Lora pregunta, ¿cómo sería una inversión en un terreno que alrededor tiene un sector que puede afectar la plusvalía? Mira, lo importante cuando uno compra un terreno para, digamos, para negocio, para hacerlo crecer, es esa plusvalía, es verlo desde antes. Y más que eso, cuando lo pienso como negocio, el negocio se hace cuando inicio, o sea, cuando voy a comprar, no cuando voy a vender, porque cuando voy a vender se da una realidad que yo no conozco. Quiero decir con esto, si vas a comprar un terreno que vale, voy a decir un número 50,000 dólares y lo consigues por 40, ya estás ganando 10. Si lo consigues por 40, estás ganando 10. Si crees que por todos esos alrededores no va a crecer al buen ritmo que tú quisieras que crezca, como quiera te ganaste 10. Pero si crees que eso va a perjudicarlo y va a seguir bajando de precio, entonces no vale la pena ni siquiera entrar. La plusvalía es algo que es una apuesta. Por eso, al comprar es que tienes que comprar al mejor precio posible, ahí hiciste el negocio y después lo otro es una apuesta, pensar que va a subir. Yo lo analizaría bien, tal vez ese alrededor que estás viendo, tal vez lo hace que sea más interesante después para ese tipo de gente que está en ese alrededor. Pero si es para vivir tú, tal vez no te gustaría, o para construir, tal vez no te gustaría. Por eso es importante analizarlo todo y mucho cuidado con eso que estás viendo.
Gilania Acosta pregunta, ¿es conveniente descapitalizarse para pagar lo más rápido posible un inmueble que se ha comprado para inversión? No, si lo compras para inversión, no tiene sentido descapitalizarte, porque si lo estás comprando para inversión, estás generando el pago de la cuota. Nunca te descapitalices, nunca te quedes sin lo que llamamos liquidez, porque ese dinero que tienes tal vez lo puedes utilizar para otro negocio, para otro inmueble que quieras comprar o alguna otra forma. Ya, si ese inmueble está generando dinero, no le hagas mucha fuerza a pagarlo por adelantado. Cristian Félix López pregunta, ¿cómo solicitar una línea de crédito para invertir en el negocio? Cristian, tienes que ir a tu banco de cabecera, demostrarle todo lo que te pidan, tienes que llenar los papeles que te pidan y ellos te van a decir qué es lo que necesitas. Cada institución tiene sus requerimientos y cada país tiene sus requerimientos también. Es simplemente ir y preguntar qué requerimientos tienen, te van a decir que tienes que evidenciar, que tienes esto, demostrarle, tienes que... Lo que te pidan que lleves, tienes que llevarlo. Decirte aquí una cantidad de papeles no tiene sentido, ve allá y te van a dar un listado más que suficiente para tú saber lo que necesitas. Alexandra Tapia pregunta, ¿es bueno reengancharse en un préstamo? Sí, es bueno para el banco. Para ti tal vez no, porque ¿para qué te vas a reenganchar? Necesitas el dinero, vas a necesitar el dinero y eso es lo que tienes que saber. Si le estás sacando provecho al dinero, estamos hablando de deudas productivas y superproductivas, si le estás sacando dinero a ese dinero que te estás prestando, sí tiene sentido. Si vas a dejar de hacer negocios por no tener ese dinero, sí tiene sentido. Pero si es solamente para tener el dinero ahí, para utilizarlo, no sé, en préstamos no productivos, que no es el tema de nosotros hoy, entonces no te los recomendaría nunca, nunca y nunca. Jonathan Taveras dice, ¿cómo apalancar mi negocio con las tarjetas de crédito y si es recomendable? Las tarjetas de crédito yo solamente las utilizaría si voy o si tengo la seguridad de que voy a pagarlas al día de pago. Las tarjetas de crédito tienen un costo financiero demasiado alto con relación a los otros créditos. Es mejor una línea de crédito o un préstamo personal o un préstamo comercial, depende de lo que hagas, para tu negocio que tomar el dinero con la tarjeta de crédito y no pagarlo. Si es solamente para tener el efectivo, en el sentido de que compro y ya al momento de pago yo tengo el dinero, sí, porque no estarías pagando un centavo de financiamiento. Pero si no tienes el dinero al momento de pagar, es uno de los intereses más altos que existen en el sistema financiero. Aquí hay una pregunta, Diego, que viene con una coletilla que es muy importante. Dice, ¿qué considera mejor? ¿Tomar un préstamo para un carro nuevo o para una casa apartamento? Pero la coletilla dice, si uno es soltero. Qué interesante, no sé qué tiene que ver con que seas soltero o no. Yo diría, tal vez que no quieres pensar en apartamentos si eres soltero. Yo te diría que primero el apartamento, si lo que andas buscando es inversión, si andas buscando comodidad, está el vehículo, pero un vehículo más adecuado, un vehículo pequeño, de bajo costo, de tal manera que puedas ya reunir lo suficiente luego, lo más rápido posible para comprar tu vivienda propia. Porque mientras más temprano inicias la compra de tu vivienda y el pago de ella, más rápido estará esa vivienda saldada, sin deudas y será tuya propia de tu propiedad. Yo recomendaría primero la vivienda y después entonces el vehículo. Aunque sea soltero, aunque sea soltera, aunque tengas familia, no importa la forma, yo te diría que esa sería mi recomendación. Orlando Cuevas dice, si un inmueble para inversión, debo dar el 40% de inicial, pero el banco me permite financiar hasta el 80%. ¿Recomendarías financiar ese 80% y utilizar el 20% en una segunda inversión? Sí, siempre y cuando las condiciones del préstamo sean adecuadas a la inversión que vas a hacer. Por ejemplo, la cuota que vas a pagar debe salir del alquiler que estás recibiendo. Segundo,
Es sumamente importante entender que no puedes tomar un préstamo a más de 20 años, porque si lo tomas a más de 20 años estarías pagando una cantidad de intereses impresionante. No tomar ese préstamo a más de 20 años y que la cuota salga del alquiler. Si es así, si los números cuadran, mejor dos viviendas. Nuestra última pregunta, Diego, se parece mucho a una que ya respondiste, pero dice Marlon Sánchez, soy un joven de 23 años y tengo un extra crédito disponible. ¿Es recomendable tomar parte de este préstamo para invertirlo en AFI? No, las administradoras de fondos de inversión son fondos mutuos. Es lo que en el mundo se llama ETF. Son fondos mutuos que no dan mayor rendimiento que un préstamo normal, mucho menos que un extra crédito o un préstamo diferido, un crédito diferido. Un crédito diferido puede estar más del doble de lo que te da la administradora de fondo de inversión. Mi recomendación es que tomes esa cuota que estarías pagando el préstamo y en 2 meses, 3 meses ya tienes para abrir una administradora de fondo de inversión e irle poniendo poco a poco y verás que en el tiempo, si lo medimos en 2 años, vas a tener mucho más dinero en la administradora de fondo de inversión, en ese fondo mutuo, que lo que podrías estar viendo por el otro lado teniendo ese préstamo diferido, esta cuota diferida. Bueno, gracias Rodali por todo tu apoyo en estos 2 videos. Espero que le saquen mucho provecho y que sobre todo estén en el próximo webinar que estaremos haciendo en el mes de mayo y el de abril, el de junio y todos los siguientes. Síganos por las redes Diego Sosa Sosa o AFP Popular y ahí van a tener todas las informaciones. Te puedes suscribir también a mis boletines yendo a mi página www.diegososa.info y ahí inscribirte en el newsletter y vas a recibir todas las invitaciones. Y sobre todo, muchas más informaciones en este canal de YouTube, Diego Sosa Sosa, y en mi academia, academia.diegososa.info. Nos vemos en el siguiente video y en cualquier momento. Muchas gracias.